En la clase anterior vimos la manera de calcular los valores de las resistencias y autoinducciones que componen el modelo eléctrico de una máquina de inducción giratoria, los componentes, las resistencias y autoinducciones del circuito equivalente. También vimos cómo se podían extrapolar los resultados de varios ensayos de vacío a distintas tensiones para, llevada a la curva al origen, calcular el valor de las pérdidas mecánicas de la máquina. También hemos visto los conceptos de potencia absorbida de la red en el caso de un motor, la potencia que se pierde en el estator, la que pasa a la armadura del rotor, la que se pierde en el rotor y en pérdidas mecánicas por rozamientos, y la que finalmente se aprovecha en el eje, que es la potencia nominal del motor. Si en lugar de régimen motor las velocidades son negativas, la máquina trabaja en régimen de freno, y si las velocidades superan la velocidad de sincronismo con el campo magnético que gira en el estator, el régimen es el de generador. Hoy vamos a abundar en estos conceptos y vamos a explicar con algún detalle más los tres regímenes de funcionamiento de estas máquinas giratorias de inducción. Hay que tener en cuenta también la fórmula del par, la que tenéis aquí, que es una fórmula que relaciona el par que da la máquina para cualquier valor de deslizamiento, lo tenéis en dos lugares, en dos denominadores distintos, y para la tensión de excitación del estator. Aquí es donde se comprueba que la repercusión de la tensión de alimentación al motor modifica el valor del par, además lo hace con el valor de la tensión al cuadrado, pero no modifica la velocidad a la que gira. La velocidad la determina el deslizamiento. Esto es importante. Esta es la parte de la gráfica general que representa el par que da la máquina giratoria para cada una de las velocidades de giro en el caso de que se trate de un motor. Como veis, la curva de par tiene un valor máximo que se puede deducir de la expresión general derivando respecto de la variable s, que es el deslizamiento, y obtenemos el deslizamiento para el cual ese par es máximo. Sustituyendo el valor de este deslizamiento máximo en la fórmula general del par, que es lo que se hace aquí abajo, y simplificando, tenéis una expresión resumida del valor del par máximo que puede dar esta máquina trifásica, es decir, de esta altura de este par en newton metro máximo. Además de la expresión del par para cualquier deslizamiento y de la expresión del par máximo que puede dar esta máquina, en el libro tenéis otras fórmulas que nos van a resultar útiles a la hora de resolver problemas. Pero ahora vamos a seguir trabajando sobre lo que ocurre cuando la máquina funciona como motor, generador y como freno. Cuando la máquina funciona como motor, aquí se reproduce otra vez la gráfica anterior, la potencia que absorbe de la red se transforma en potencia útil en el eje, la potencia nominal de la máquina. La velocidad de giro del rotor tiene que ser siempre menor que la velocidad de giro del estator porque los deslizamientos pasan de 1 a 0. Tened en cuenta que el valor de deslizamiento 0 implica que la máquina gira a la misma velocidad que lo hace el campo magnético del estator, y si sustituís el deslizamiento 0 en la fórmula del par os da un error. ¿Por qué? Porque el par en esas condiciones no existe, no está definido realmente. Si en esta expresión general del par hacemos que el deslizamiento valga 1, podemos calcular así el par que suministra la máquina en el arranque. Cuando la máquina funciona como generador, hay que conseguir acelerar el rotor por encima de la velocidad de sincronismo con el campo magnético del estator. Cuando eso se consigue gracias a potencia externa que se aplica en el eje del rotor, la potencia pasa a través del entrehierro al estator y es posible extraerla en forma de corriente eléctrica trifásica desde las bornas del estator. En este caso, el deslizamiento será negativo porque la velocidad del rotor es superior a la velocidad a la que gira el campo magnético del estator, es superior a la velocidad de sincronismo. En el libro tenéis una bonita explicación de cómo se inyecta la energía hacia la red a partir de unas corrientes con un desfase opuesto al que suelen tener cuando la máquina trabaja como motor.
cuando la máquina trabaja como motor, el desfase entre la tensión que se aplica a un devanado concreto y la intensidad que absorbe puede ser este, mientras que cuando es al revés, es el devanado el que produce energía que se vierte a la red, el desfase es este otro, de manera que las corrientes son opuestas. Para que una máquina giratoria de inducción se comporte como freno, lo primero que hay que suponer es que está girando como motor, digamos que a una velocidad n respecto de un campo magnético del estator n1, con un deslizamiento s. Imaginad que el deslizamiento no es muy grande, es que es bastante pequeño. Imaginad que es el 3, 5, 6, 7% que es típico en una máquina de estas, de manera que la velocidad del rotor está próxima a la del estator. Y en ese momento se invierten dos fases del estator. ¿Qué ocurre? Que el campo magnético que en el estator giraba antes en un sentido, ahora gira justamente en el opuesto, pero el motor estaba girando como iba. Entonces ocurre que ahora, al haberse invertido el campo magnético del estator, el rotor está girando al revés respecto de ese campo magnético. Tenemos un nuevo deslizamiento en el que ahora el motor prácticamente no ha disminuido todavía, justo en el instante de conmutación, no ha disminuido todavía de velocidad, pero es opuesta en relación con la velocidad del estator. Si operáis, os dais cuenta de que ese deslizamiento ahora es casi de valor 2, cuando al principio era de un valor pequeñísimo, casi 0, 3, 4, 8% habíamos dicho, es decir, 0,03, 0,08. Y ahora casi vale 2, valdrá 1,90 y tantos. El motor decelerará rápidamente y cuando el deslizamiento vuelva a valer 1, invertirá el giro y acompañará al del estator. Justo antes de que empiece a hacerlo hay que desconectar la alimentación porque el motor ya lo tenemos parado. En el libro tenéis resueltos tres problemas distintos a propósito de los tres regímenes de funcionamiento de la máquina, como motor, como generador y como freno. Nosotros los vamos a hacer también en estas clases virtuales, lo que pasa que no será en esta sesión sino en la próxima. Antes quiero que hablemos del arranque y la regulación de velocidad de los motores trifásicos de inducción, que son los más frecuentes en la industria con mucha diferencia. Configuración del estator. Con esta expresión me refiero a que todos los motores disponen de una caja de bornas, y este es su interior, donde están accesibles los 6 extremos de los 3 grupos de bobinas de los que se componen los devanados del estator. Cada grupo de bobinas para una de las 3 fases de la máquina trifásica de la que estamos hablando. Aquí tenéis la conexión al cuadro de bornas. Un cuadro de bornas en el que están identificados los 6 terminales con las letras U, V y W y un número, en el caso de las de arriba el número 1 y en el caso de las de abajo el número 2. Nos cuenta de que no están ordenadas, no están enfrentadas. Aquí enfrente de la U1 está la W2, V1, U2, W1, V2. Además, dentro de esta caja de bornas hay 3 chapitas que encajan tanto en posición vertical como en horizontal, que son las que permiten, colocándolas de una forma determinada, hacer las conexiones entre bobinas para configurar el estator o bien en estrella o bien en triángulo. Recordad que lo esencial para distinguir una configuración en triángulo de una configuración en estrella era el buscar un punto de conexión, un punto común a los 3 devanados de las 3 fases, en este caso el centro de la estrella. Y en un triángulo jamás hay un punto común a las 3 fases, solo hay puntos comunes 2 a 2. Para configurar el estator del motor en triángulo, las chapas deben colocarse las 3 en vertical, de manera que se une el terminal U1 con el W2, ¿veis? El U1 con el W2. Si os referís a esta imagen pequeña de la derecha, veis que estamos hablando de esta esquina de aquí. Aquí tenéis la V1 con la U2, que es esta esquina de aquí arriba, y aquí con la tercera chapa se forma la tercera esquina del triángulo, el tercer vértice del triángulo.
Los tres conductores de alimentación, fase 1, fase 2 y fase 3, se unen siempre de esta forma. Si las chapitas se colocan de esta otra manera, bastaría con dos, pero la tercera se pone encima de cualquiera de las anteriores para que no se pierda. Se forma un punto común a los tres devanados, de manera que estamos hablando de una conexión en estrella. Como veis, la conexión de los cables de fase no se hace a este grupo de bornas, sino al de arriba. ¿Por qué? Porque si se hiciera la conexión de la alimentación de red a estas tres fases de aquí abajo, estaríamos hablando de un cortocircuito entre las tres y provocaríamos un accidente y el disparo de las protecciones eléctricas que tuviéramos aguas arriba. Cuando se conectan los devanados del estator en triángulo, al aplicar la tensión de red, se está sometiendo a cada grupo de bobinas a la tensión compuesta, es decir, a 400 voltios normalmente en baja tensión, como indica este dibujo. El fabricante, no obstante, indicará en la placa de características que el motor es un motor 230-400 voltios, porque está diciendo que el motor también puede funcionar con una tensión por bobina, por devanado, de 230 y como mucho de 400. Esto nos permitiría conectar el motor en que ahora los grupos de bobinas, cada uno de ellos estaría sometido a 400 entre raíz de 3, que son justamente 230 voltios aproximadamente. Y el motor también podría funcionar así. La diferencia de tenerlo configurado en estrella y tener configurado en triángulo es, por tanto, la tensión a la que sometemos cada uno de los grupos de bobinas de la misma máquina. Si la configuramos, en triángulo, estamos aplicando a cada devanado del estator 400 voltios, mientras que si lo conectamos el mismo estator en estrella a cada devanado, estamos sometiendo a solo 230 voltios. Y esto tiene muchísima repercusión, tanto en lo que veremos enseguida, que es la corriente de arranque, como desgraciadamente en el par que produce la máquina. Todos los motores trifásicos indican en su placa de características una doble tensión de funcionamiento. Y aquí tenéis los tres valores usuales en España. Por ejemplo, un motor de 230-400 voltios significa que tiene sus bobinas preparadas para la tensión de 230 voltios, por lo que si la red es de 400, hay que conectar el estator a la red de 400 configurado en estrella, para que la tensión a la que se ve sometida cada una de sus bobinas sea la tensión para la que están preparadas realmente, que es de 230 voltios. Si nuestra red, en cambio, es de 230 voltios, conviene conectar el motor en triángulo para que así someter a la tensión de red de 230 voltios los devanados del motor. En ese caso, si con 230 voltios de tensión de red lo conectásemos en estrella, cada devanado, en lugar de estar sometido a sus 230 voltios de tensión nominal, estaría sometido solo a 125. Por tanto, el par que daría a la máquina en ese momento no sería ni muchísimo menos el nominal. Aquí tenéis un motor conectado a la red a través de un simple interruptor. Está configurado en estrella, como podéis observar por la disposición de sus chapitas en el cuadro de bornas. Y este sistema de arranque, que consiste simplemente en cerrar de golpe el interruptor, es el arranque directo. Tiene un problema interesante de resolver, y es que en ese momento la intensidad que va a absorber el motor de la red es enorme, y eso puede perjudicar a otros usuarios de la red. Como la intensidad de arranque puede ser 2, 3 y más veces la intensidad nominal de funcionamiento del motor, ha habido que ingeniárselas para crear procedimientos de control de esa intensidad en el arranque. Y uno de ellos es intercalar un autotransformador entre la alimentación, entre la red y el motor. Si el autotransformador tiene un número de tomas que podamos cambiar a voluntad, podemos ofrecer al estator una tensión variable, una tensión creciente. Arrancaríamos con menos tensión que su tensión nominal, con el único objeto de que, siendo menor la tensión, sea menos la intensidad que absorbe al arrancar. Todo desde el punto de vista de no perjudicar a los demás usuarios de la red a la que estamos conectados. El problema, que ya lo vimos antes, es que
en la expresión del par motor de la máquina, la tensión influye en el numerador al cuadrado, de manera que si, por ejemplo, disminuimos la tensión de alimentación al motor a la mitad para reducir a la mitad la intensidad del arranque, el par queda reducido a la cuarta parte y a lo mejor el motor no arranca. Otra opción, mucho más sencilla porque requiere de mucho menos elementos, es decir, no requiere autotransformador, y que también consiste en someter al motor durante el arranque a una menor tensión con el problema del par de arranque que puede ser no suficiente, es el famoso arranque estrella-triángulo. Lo tenéis representado aquí en este esquema, donde además del interruptor general, tenemos un conmutador que nos permite configurar el estator bien en estrella, cuando conmutamos para que este sea el punto común a los tres devanados, y después pasar a triángulo cuando el motor ya ha arrancado. Recordad que si el motor está configurado en estrella, la tensión a la que están sometidos cada uno de sus bobinados es raíz de 3 veces menos de la tensión compuesta de la red. Por tanto, estamos como antes, estamos sometiendo el estator a una menor tensión para que la intensidad de arranque sea consecuentemente menor. En cuanto el motor ha arrancado y la intensidad se aproxima a la nominal para la configuración en estrella, se conmuta a la marcha en triángulo y entonces el motor recupera su función, su par, y la intensidad no se haya disparado en ningún momento. Otra estrategia muy interesante que ha sido utilizada también mucho en la industria es insertar resistencias externas en el circuito del rotor. Ello exige inevitablemente que el rotor sea de rotor bobinado y que tengamos los extremos de las bobinas del rotor accesibles mediante un sistema de 3 anillos rozantes y escobillas. Aquí tenéis el esquema típico que incluye 3 resistencias controladas o conectadas en serie con el rotor mediante este conmutador de 4 posiciones, de la 1, la 2, la 3 y la 4. Das cuenta que las 3 flechas son solidarias entre sí y girando hacia derechas podemos desconectar de la serie la primera resistencia pasando al punto 2, desconectar la segunda pasando al punto 3 o desconectar las 3 dejando el rotor configurado en el punto 4 sin resistencia ninguna en serie. Con esto no solo se consigue controlar la intensidad en el arranque, sino además modificar el par de la máquina. Consultad por favor el manual para una explicación más detallada, pero lo que quiero que entendáis es el significado de esta gráfica de aquí abajo a la derecha. Cuando el motor está configurado en la posición número 4, es decir, sin ninguna resistencia intercalada en serie con el devanado del rotor, tenemos esta curva de la derecha del todo que es una curva clásica. Sin embargo, a medida que insertamos resistencias pasando a 3, a 2 y a 1, las curvas se desplazan, como veis aquí, esta sería en la posición 3, esta sería en la posición 2 y esta sería en la posición 1. Esta curva es una curva muy interesante. Primero porque en la posición 1 tenemos todas las resistencias intercaladas en serie con el rotor, lo que controla la intensidad de arranque. Pero segundo y sobre todo, porque el par que tenemos en este momento del arranque es muy grande. Fijaos, está también calculado el valor de la cuarta resistencia, de manera que hemos hecho coincidir el par máximo que da la máquina en el arranque. El operario, entonces, con el conmutador en la posición 1, es decir, todas las resistencias insertadas en serie con el rotor, cierra el interruptor general. La intensidad no se dispara y la curva de arranque, la curva de funcionamiento del motor es esta, de manera que el par de arranque coincide con el par máximo de la máquina. En esas condiciones, la máquina arrancaría sin problemas, incluso a plena carga, porque estaría dando en el momento del arranque su par máximo. Cuando la máquina adquiere velocidad, el par desgraciadamente decrece. Entonces el operario debería desconectar todas las resistencias, mejor dicho, desconectar la primera resistencia pasando el conmutador a la posición 2, dejando solo las dos últimas. Con lo cual la curva de la máquina teórica sería esta. Pero como lo ha hecho cuando el motor iba ya por aquí, realmente la máquina da un brusco salto en cuanto al par
lo que la permite seguir acelerando. El par seguirá descendiendo, pero en este momento el operario quitaría otra segunda resistencia, pasaría a 3, de lo que se traduce es que, en que la máquina respondería a esta tercera curva. Y como va a esta velocidad, el par que recupera instantáneamente es prácticamente el máximo, lo que la acelera de nuevo más todavía y permite al operario, cuando ya la velocidad sea aproximadamente esta, quitar todas las resistencias, pasar el conmutador a la posición 4 y dejar que el motor recupere en su curva de funcionamiento normal la velocidad a la que es capaz de entregar la potencia que la carga acoplada al eje necesite. Será probablemente una velocidad esta de aquí a la que está dando este par. Este método presenta dos problemas. Uno, la pericia del operario y sobre todo los despistes. Se puede quedar el motor en la posición 3 y entonces pues quedaría funcionando a este régimen de velocidad para mover con este par su carga, y a lo mejor esta velocidad no sobrecalienta demasiado porque el ventilador no estaría ventilando y funcionando con la eficacia que debe. El motor estaría siempre más lento de lo normal, entonces pues tendría problemas a corto o medio plazo. Y el otro problema es el de las escobillas y el rozamiento y el mantenimiento que tiene tanto este conmutador como las propias escobillas. Por tanto, y modernamente, se prefiere recurrir a la electrónica de potencia. Mediante convertidores electrónicos que esencialmente lo que hacen es someter al estator a una excitación sinusoidal de frecuencia variable, se consigue no sólo controlar la intensidad de arranque del motor, sino controlar también su incremento de velocidad, es decir, regular la velocidad, regulación de velocidad. La velocidad del motor de inducción no se puede controlar variando la tensión de alimentación. Como hemos visto hasta ahora, la tensión de alimentación, si se modifica, se hace para reducir la intensidad de arranque, pero eso sacrificando duramente el par que otorga la máquina. Para regular la velocidad de un motor de inducción, lo que hay que hacer es variar la frecuencia de la tensión de alimentación. Que la tensión de alimentación no siempre sea de 50 Hz. Realmente lo que se hace, disminuyendo esa frecuencia a valores inferiores, es reducir la velocidad a la que gira el campo magnético del estator, la N1. De manera que el motor, que tiende siempre a alcanzar su deslizamiento nominal, gire a una velocidad controlada por nosotros por esa frecuencia, porque estamos variando el parámetro N1 del deslizamiento. Por tanto, repito, la manera de controlar la velocidad de un motor de inducción no es variando su tensión de alimentación, sino la frecuencia de esa tensión de alimentación. No se cambian los voltios, se cambian los hercios. Disminuyendo la frecuencia, conseguimos que la velocidad del campo magnético del estator sea más pequeña y por tanto el motor tienda a sincronizarse sin llegarlo a conseguir nunca, deslizando, con esa velocidad más pequeña. Imaginad que la frecuencia en un motor de un par de polos, en lugar de ser de 50 Hz, lo que determina una velocidad del campo del estator de 60 por 50 partido por 1, 3000 revoluciones por minuto, fuera de solo 1 hercio. Entonces el motor vería que en el estator el campo magnético gira 60 por 1 partido por 1 a 60 revoluciones por minuto. Imaginad que la frecuencia de la tensión de la red la bajamos a 0,1 hercios. Entonces la frecuencia de giro en el campo magnético del estator es de 6 revoluciones por minuto. Si nosotros hacemos arranque directo en esas condiciones, ¿cuánto imagináis que va a tardar el motor, que está inicialmente parado, en llegar a girar a 6 revoluciones por minuto? Nada, es instantáneo. En cuanto haga un pequeño giro, ya está girando a 6 revoluciones por minuto. En ese instante, como es un arranque directo, tendremos el problema del arranque con una intensidad descontrolada, pero va a durar
una fracción de segundo, porque el motor se pone inmediatamente a girar a 6 revoluciones por minuto. En ese momento duplicamos la frecuencia de la red, 0,2 hercios, 12 revoluciones por minuto en el estator. Bueno, estoy diciendo una cosa mal, nunca llega a las 6 revoluciones por minuto, se quedaría en 5. Y si subimos la frecuencia del estator para que el campo gira a 12, pues se quedaría en 11, siempre con un poquito de deslizamiento, ¿verdad? Si variamos progresivamente al alza el valor de la frecuencia de la tensión de alimentación, vamos llevando detrás al rotor y vamos consiguiendo que la máquina arranque sin tener problemas ni de par ni de intensidad. La intensidad sí crece bruscamente en el instante en que el motor pasa de estar completamente parado a girar un poquito, pero como la frecuencia en ese momento es bajísima, inmediatamente, prácticamente en ese instante, llega ya a su velocidad nominal. Y a su velocidad nominal está dando ya el par nominal. Por tanto, sin darnos cuenta, estamos arrancando el motor a una velocidad ridícula, pero con su par nominal. Lo único que hay que hacer es acelerar, subiendo la frecuencia de la tensión de alimentación para que el motor acelere con nosotros. Y eso es lo que se hace con la electrónica de potencia, que desgraciadamente a partir de la edición sexta del manual de referencia el autor ya no contempla. De manera que estas imágenes estarán hasta la versión 5, creo recordar, pero no más adelante. Aquí os enseño los famosos variadores de velocidad, que son los aparatos que hacen justamente eso. Producen una onda senoidal de la frecuencia de los hercios que se necesite para conseguir que el motor arranque con pleno par, con una intensidad de arranque perfectamente controlada y en el tiempo que a nosotros nos interese. Que duda cabe que controlando con este sistema un motor podemos tener un ajuste de velocidad permanente y continuo y además muy fino y muy bueno, de mucha calidad. Estos son los variadores de frecuencia que se utilizan tanto para el arranque como para la regulación de velocidad de los motores de inducción, que es la única forma. En la próxima sesión, que será la última de este tema, haremos problemas de arranque y regulación de velocidad de motores de inducción.